tiempo de la presentación de nuestro ponente. Muchísimas gracias por estar al pendiente del seminario. Una disculpa, la sesión pasada tuvimos problemas que se salieron de nuestro control. Para bien y para mal estamos ahora a merced de las tecnologías. Entonces, pues tenemos infortunios como los de las conexiones, pero también lo que hay que celebrar, que es que podemos conectarnos como no pasa con frecuencia cuando nos reunimos en las sesiones presenciales, ¿no? Bienvenidos, muchísimas gracias. Para evitar que esto se repita, vamos a recurrir a algunas técnicas, que va a ser la de la desactivación de los micrófonos. Por favor, ahorita que estamos en estas intervenciones iniciales, durante la presentación del ponente, él va a presentar de manera corrida y vamos a procurar tener anotadas nuestras intervenciones para hacerlas al final que él termine su ponencia. Entonces, estos espacios virtuales también nos generan la posibilidad del diálogo, aunque estamos ahorita en situaciones tan complicadas. Esperamos que se encuentren con salud, que se encuentren también con serenidad en un contexto tan complicado para todos, ¿no? Considerando que hay compañeros que es la primera vez que se conectan o que es la primera vez que se acercan a lo que estamos haciendo como grupo de investigación, voy a tomar un poco de tiempo de la ponencia, bueno, no de la ponencia como tal, pero sí para dar una introducción breve de cómo es que hemos trabajado, cómo surgió este seminario y cómo es que estamos llevándolo a cabo en conjunto con la colaboración de quienes ahorita estamos conectados y también de algunos otros que no se han podido conectar aún. Sabemos que uno de los puntos de catarsis académica para muchos de nosotros es el doctorado. Afortunadamente, durante mi formación doctoral, desde el proyecto que planteé para estudios comparativos de iconografía en el posgrado de Historia del Arte en 2011, empecé a tener diferentes inquietudes que no surgieron de la nada, sino que empecé a reflexionar sobre todas estas publicaciones de los caminos andados por muchos de mis maestros. En gran medida, los trabajos de Alfredo López Austin, de Luis Millones, gran parte de los trabajos que ha realizado Marielle Thiers con Patricia Carot para pensar también el norte, involucraron muchos aspectos que llevaban a pensar cuáles eran estas interacciones a gran escala a nivel continental. En gran medida, esto no fue pues del todo satisfactorio en el principio porque no es fácil entrar a una discusión de este tipo académica cuando se habían en 2011 enfriado un poco todas estas discusiones que ya habían tenido una iniciativa de gran fuerza como la que habían tenido nuestros maestros hace varios años. Afortunadamente me encontré con un diálogo muy fructífero, no solo con los maestros, sino también con gente de mi generación que estaba teniendo las mismas dudas. Félix Lerma, Antonio Jaramillo, fueron fundamentales en estas búsquedas para poder plantear nuevas preguntas respecto a problemas que ya venían reflexionándose desde antes. En gran medida este diálogo con Antonio nos facilitó poder también coincidir en trabajo de campo en el Perú, con el gran apoyo que nos dio el doctor Luis Millones, estando en los trabajos nuestros trabajos por allá, por el sur, y a partir de esto empezó a efervecer toda esta necesidad de generar un grupo que llevara más allá de nuestras reflexiones que teníamos en el doctorado, el caso de Toño con las navegaciones en la costa Pacífico y el mío desde la iconografía propiamente. Buscamos la manera de tener diálogos entre nosotros, sí, pero también con nuestros maestros, retomar estas formas de diálogo con ellos y pues el seminario era un lugar fructífero para hacerlo. Así que fue hasta agosto de 2017, que fue cuando nos graduamos nosotros del doctorado, que propuse este proyecto de seminario y que afortunadamente tuvo una resonancia muy importante, no solo con los maestros con quienes ya habíamos tenido diálogo o compañeros que hemos tenido estos intereses, sino también con gente que se estaba conectando porque lo venía trabajando desde hace mucho tiempo y que buscaban un espacio para poder establecer estos diálogos. Desde 2017, que fue un año muy acelerado, muy agitado de actividades, empezamos a involucrarnos con estos trabajos y fue en 2018 cuando afortunadamente el Instituto de Investigaciones Estéticas, a través del gran apoyo de la doctora Marilena Ruiz Gayud, nos acoge como seminario de investigación y como grupo de trabajo de la Universidad Nacional. Por un lado, este seminario tuvo 4 líneas en un principio, que mal que bien hemos ido trabajando poco a poco en diferentes momentos. El primero fue la reunión de nosotros para establecer estas discusiones en un seminario quincenal.
A partir de que estamos en el Instituto de Estéticas, nos reunimos quincenalmente desde 2018 para dialogar sobre lo que se ha escrito, sobre las posturas que se han propuesto, la pertinencia de hablar de estudios comparativos o de estudios de interacciones desde diferentes disciplinas y desde varias latitudes. Posteriormente, estas sesiones del seminario fueron nutriendo otras necesidades y nos llevaron al segundo punto, que es la docencia. En gran medida, la fortuna que tengo de impartir en la licenciatura de Estudios Latinoamericanos, el curso de América Antigua, ha favorecido que los estudiantes jóvenes se interesen cada vez más en reflexionar América distinto, pensarla con cartografías diferentes, pensarla con narraciones distintas e incluso con fuentes y metodologías diferentes en este proceso de los pueblos antiguos americanos. A partir de esto surge también la necesidad de un curso que preparé expresamente con la intención de que los estudios comparativos reflejaran, o este curso reflejara las preguntas que teníamos nosotros como estudiantes desde la maestría y desde el propio doctorado. El curso tuvo una aceptación favorable en el Instituto de Investigaciones Estéticas y actualmente lo imparte en conjunto con la doctora María Elena Ruiz, y ha generado también muchísima afluencia de jóvenes que tienen intereses en seguir retomando estos temas. Ahora mismo pues tenemos alumnos a quienes estamos dirigiendo con una gran emoción, porque de verdad que no es algo que hayamos empezado nosotros, pero que sí refleja que estamos retomando estas iniciativas a lo largo del tiempo desde diferentes disciplinas, insisto, aunque estemos en el Instituto de Estéticas. Por otro lado, el proyecto museográfico, esta es la tercera salida del seminario. Hay una forma en la que nosotros buscamos sacar de las sesiones propiamente académicas hacia la gente que está acostumbrada a ir a los museos, pero que está poco también familiarizada con esta mirada de un continente tan amplio, tan diverso y con interacciones tan profundas y complejas desde tiempos antiguos. Así que este proyecto museográfico empezamos a hablarlo con el Museo Nacional de las Culturas, quienes nos acogieron desde 2017, que tuvimos tanta actividad. Con un grupo de compañeros de nuestro seminario, armamos un ciclo de conferencias, nos acogieron para poder hacer una visita, varias visitas a sus colecciones y poder repensar cómo es que el museo funciona como un aspecto fundamental en la percepción de estas narraciones. En gran medida no pudo ser posible esto sin antes conocer lo que hicimos en trabajo de campo, conociendo los sitios de Tucumé con los trabajos de Bernarda Delgado y Alfredo Narváez, o el proyecto museográfico de Salango, donde Richard Lunis ha tenido profundos diálogos con la gente que está trabajando las interacciones, y sin duda el museo que nos transformó a todos cuando estuvimos parados ahí, que fue el Museo de Guayaquil, el Museo Arqueológico de Guayaquil, organizado con la museografía y las narraciones y los diálogos que había establecido José Carlos Beltrán con Jorge Marcos. Así que Jorge Marcos, que ahorita desafortunadamente no va a poder conectarse porque tiene problemas de su red, es importantísimo en estos diálogos. Todos estos trabajos de la museografía nos llevaron a nosotros a hacer nuestra propia propuesta que hemos venido trabajando desde 2018. El año pasado estuvimos trabajando un poquito más, este año se interrumpió todo por obvias razones, pero queremos darle continuidad y queremos tener la oportunidad de seguirlo trabajando entre todos y encontrar un lugar donde pueda llevarse a cabo en algún momento, ya sea en México o en algún otro lugar de Latinoamérica. El cuarto y último punto donde están dirigidas las actividades de este seminario es hacia los encuentros, la difusión como tal, las conferencias y las publicaciones. No tenemos aún publicaciones, pero la primera que esperamos y sea tan exitosa como el encuentro mismo fue el congreso que tuvimos en noviembre pasado en Guayaquil, en Ecuador. Este trabajo no solo fue relevante por la gente que convocó, estudiantes de arqueología, gente interesada en estos temas y en estas preguntas que es importante que se refresquen tanto, sino también porque generó un diálogo entre nosotros. Se unieron 3 seminarios, la organización de este congreso estuvo a cargo de 3 seminarios, el nuestro, que es el de Vínculos y Miradas Comparadas en América Indígena, el seminario de la ESPOL propiamente que dirige el doctor Jorge Marcos, llamado Sistema Mundo Originario Andino Mesoamericano, que coordina junto con Omar Olivo, y el seminario de el INA, que está aquí en la Dirección de Salvamento Arqueológico, llamado Interacciones en el Occidente de México, Centro y Suramérica. Es importante que estos 4 puntos tengan resonancia no solo como nosotros como seminario, sino que también vayan teniendo estas salidas. Por eso es que para nosotros es tan importante que
ustedes cada vez más estén interesados en lo que está sucediendo en el seminario mismo, que colaboren en las actividades que se dan de presentaciones como tal, pero también de diálogo con los propios estudiantes. Muchos de los objetivos del curso mismo y del seminario es que se vayan involucrando la gente joven para poder generar nuevas guías de investigación, nuevas preguntas y entre nosotros mismos establecer estos diálogos en miras de una comprensión más justa de ese pasado indígena americano y cómo su resonancia con el presente de los pueblos indígenas contemporáneos también tiene elocuencia con todo esto. Así, quiero agradecerles muchísimo porque sin duda nada de esto sería posible sin la cooperación de todos nosotros, porque si bien la doctora Ruiz y yo coordinamos este grupo, este seminario de investigación, es un trabajo que se ha nutrido desde su semilla con el trabajo de muchísima gente y gran parte de las reflexiones han surgido en este sentido. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a empezar, le voy a dar la palabra a la doctora María Elena Ruiz, si es que tiene algo que decir, y ella es quien va a presentar al ponente, nuestro invitado. Muchísimas gracias y pues quedamos al final para hacer las preguntas del seminario. Bienvenidos. Pues gracias, Rocío. Una explicación de la trayectoria de la conformación de este grupo de trabajo que efectivamente inicia a finales del 2017, que recupera en buena parte los trabajos y las personas, parte del equipo de investigadores de un proyecto anterior, que es el proyecto Tlaloc, en el que tuvimos también la posibilidad de ir armando pues, las conexiones, las redes, las visitas, los trabajos de campo, para nutrir en buena medida lo que hoy es el Seminario de Vínculos y Miradas, que como bien dijiste está albergado en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el que sin duda le hemos puesto mucho corazón, mucho trabajo, mucha idea, principalmente tú, en el armar este tipo de redes. Entonces yo les quiero dar, igual que Rocío, la bienvenida a todos a estas sesiones que serán virtuales, por razones obvias, como dice Rocío. Y en esta primera sesión quiero personalmente darle las gracias al doctor Carlos Armando Rodríguez, quien es nuestro presentador de hoy. Voy a permitirme leerles el currículum que nos ha enviado para iniciar su colaboración. Carlos Rodríguez, doctor Carlos Rodríguez, trabaja en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Él es maestro en historia por la Universidad Voronezh de Rusia y doctor en historia y arqueología por la Universidad de Moscú en 1980 y 87 respectivamente. Está distinguido como profesor de la propia Universidad del Valle y ahí mismo en esta universidad es profesor titular adscrito al Departamento de Artes Visuales y Estética desde el año 2001. Es director desde 1994 del Museo Arqueológico Julio César Cubillos de esta misma universidad y dirige el grupo de investigación en arqueología y diversidad sociocultural prehispánica que se llama Arqueodiversidad desde el año 2004. Es editor en jefe de la revista, lo que les decía en la sesión pasada, la revista electrónica International Journal of South American Archaeology, ICSA. Desde el año 2007 es su creador. Dirige o ha dirigido 36 proyectos de investigación sobre arqueología e historia prehispánica de Colombia entre 1981 y el año 2020. Autor de 109 publicaciones, entre las que se encuentran libros, capítulos de libros, catálogos de exposición, manuales de cursos, artículos científicos publicados ciertamente en revistas nacionales y extranjeras, en español, inglés, alemán y ruso, obviamente. Y sus principales intereses, y es por eso que está en este grupo, es la investigación de la diversidad sociocultural prehispánica en el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador, fundamentalmente el surgimiento y desarrollo de las sociedades complejas,
tipo cacicazgos, la arqueología funeraria y el arte prehispánico de Latinoamérica. La plática de hoy va a versar precisamente alrededor de la historia del arte y yo le voy a dar la palabra a Carlos en el entendido que él va a hacer esta presentación con el apoyo de Jesús Torres y será corrida. Y cuando termine, iremos dando la palabra para las intervenciones de cada quien, para que este espacio tenga un éxito como lo estamos esperando, de manera ordenada y que todos podamos disfrutar y aprender. Del Carlos, por favor, bienvenido y muchas gracias de nuevo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a uno de los temas de investigación en los cuales he estado trabajando durante varios años. Eh, Quiero en primer lugar recordar y dedicarle esta presentación a Ernesto González Licón, un compañero de Lina que murió hace poco y con el cual yo entré a conocer el mundo del occidente de México en el año 2000. Posteriormente él vino a Colombia, estuvimos en congresos colombianos de arqueología y él me contactó también con dos colegas, con María Antonia Moguel, que está aquí, y otra de sus compañeras que hacen trabajos de arqueología y rescate en el occidente de México. Estos tres colegas tuvieron la oportunidad de estar en el Valle del Cauca, en Cali y en otras partes del país en congresos colombianos de arqueología. A raíz de eso, pues surgió la necesidad de estar no solamente en contacto con ellos, sino empezar a ver cómo era posible empezar a trabajar una serie de problemas comunes. El tema de hoy se presentó hace 2 años en Quito, en el Congreso Mundial de la Historia. Ahí fue donde me conocí con la doctora María Elena Ruiz y también con Rocío Gres, con quien he tenido un contacto desde entonces. Y pues, sin más preámbulos, entremos en cuestión. Por favor, la primera diapositiva. Sí, un momentito. Ahí está, ya. Eso, ya. Pasa a la siguiente, por favor. Sí, la siguiente, también la siguiente. Bien, yo trataré sobre 4 temas básicos hoy, sobre 3 temas: la tradición de tumbas de pozo con cámara lateral en Sudamérica, las tumbas de tiro y cámara del occidente de México. Digamos que ese es el primer tema grueso del cual pienso hablar, sobre los patrones funerarios de estas sociedades. Y el segundo tema es sobre la chacana y su iconografía panamericana. La chacana es uno de los elementos claves de la cosmovisión andina. Sobre esos 2 temas trataré hoy. Entonces, luego haremos unas conclusiones y en el PDF, ya se lo va a compartir con ustedes. Hay una serie de referencias bibliográficas básicas que ustedes pueden tener en cuenta cuando estudien el tema del cual vamos a hablar hoy. La siguiente. Bien, durante los últimos 70 años, el tema de la interacción entre las sociedades prehispánicas de Sudamérica y el occidente de México ha sido motivo de discusión permanente entre los científicos sociales, especialmente latinoamericanos. Nuevos datos procedentes de contextos arqueológicos confiables sugieren la probabilidad de que estas influencias recíprocas hayan tenido lugar durante diversos periodos de la época prehispánica, empezando desde el formativo temprano hace unos 4000 años. Dichas relaciones, seguramente de doble vía, se manifestaban, entre otras cosas, tanto por la presencia compartida de una tradición de tumbas de tiro con cámara lateral, como por el uso simultáneo de una iconografía del símbolo de la chacana o cruz andina que se representa en diversos objetos de la cultura material de las sociedades prehispánicas de estas 2 importantes regiones del continente americano. Con el objeto de estudiar posibles relaciones culturales entre diferentes sociedades prehispánicas de las regiones ya mencionadas, en esta presentación utilizo en primer lugar los resultados de un análisis comparativo entre las tumbas de tiro y cámara lateral de 4 regiones americanas: los Andes centrales, Perú y Bolivia; los Andes septentrionales, Ecuador y Colombia; los Andes meridionales, Argentina; y el occidente de México.
Asimismo, se adelanta un estudio iconográfico preliminar de las representaciones de la chacana entre diversas sociedades prehispánicas de los 6 países mencionados. Empezaré por la tradición de tumbas de pozo con cámara lateral de Sudamérica. Como es de amplio conocimiento, durante el periodo formativo medio, el culto a los antepasados de las poblaciones prehispánicas suramericanas se caracterizó por un mayor grado de complejidad en sus costumbres funerarias, expresado tanto en la arquitectura fúnebre como en la forma de enterrar a los muertos y la complejidad de los ajuares funerarios. El análisis de los datos arqueológicos permite sugerir que estos fenómenos socioculturales se presentaron aproximadamente hacia el 1500 a.C., cuando en diferentes regiones surgen las sociedades jerarquizadas de tipo cacical. Desde entonces, se comenzó a configurar una arquitectura sofisticada de los espacios de la muerte, representada por las tumbas de tiro o de pozo, como les decimos en Sudamérica, con cámara lateral, las cuales con diferentes variantes continuaron construyéndose hasta el momento de la invasión española en la primera mitad del siglo XVI. Investigaciones recientes en el sitio Santa Ana, La Florida, en la alta Amazonía ecuatoriana, han permitido identificar, la próxima, por favor. Investigaciones recientes en el sitio Santa Ana, La Florida, alta Amazonía ecuatoriana, han permitido identificar las tumbas de pozo con cámara lateral más antiguas de Sudamérica, asociadas con la fase Palanda, 3500-1800 a.C., de la cultura mayo, Chichipe y Marañón. La estructura funeraria principal excavada en el sitio, de las 6 estudiadas, fue una tumba que presentó un pozo recubierto con piedras y una cámara semicircular, donde fue inhumado un individuo de la élite gobernante con un rico ajuar funerario que incluía cuentas zoomorfas y antropomorfas elaboradas en turquesa, caracoles marinos del género Strombus, cuencos, ollas y 3 botellas con asa estribo, una de ellas con efigie humana doble que emerge de una bivalva del Spondylus princeps. Una fecha de 1700 a.C., calibrada entre 2270 y 2260 a.C., obtenida de esta tumba antigua para Sudamérica, no solo de una tumba de pozo con cámara lateral, sino también de las botellas con asa estribo. Bueno, yo aquí lógicamente cito una serie de investigadores cuya bibliografía básica la coloco al final, ¿no? Para no detenerme demasiado. La próxima. De igual manera, las tumbas de este tipo fueron elaboradas por las poblaciones Ilama, la primera sociedad jerárquico-cacical que existió en el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, entre 1300 a.C. e inicios de nuestra era. Así, por ejemplo, la tumba 13 del cementerio prehispánico de la Hacienda Samaria, en la región Calima, Córdoba Occidental, presentó un tiro rectangular y una pequeña cámara lateral donde fue realizado el entierro de un individuo adulto. Una fecha de 1380 a.C. obtenida de la cámara es considerada actualmente la datación más temprana de Colombia para este tipo de construcciones funerarias. Como ajuar funerario fue colocada una alcarraza, que es una vasija con asa, una asa y 2 vertederas, muy características de Sudamérica, que presenta diseños geométricos elaborados con la técnica de pintura negativa. Entierros tempranos en tumbas de tiro también fueron realizados por los representantes del cacicazgo de Malagana en el valle geográfico del río Cauca. Tal es el caso, por ejemplo, de la tumba 16 ubicada en el área 3 del cementerio prehispánico de Coronado, en el municipio de Palmira, donde fue inhumado un neonato acompañado por un cuenco, una alcarraza que fue datado en 1140 a.C. La siguiente. Es importante resaltar que estas prácticas funerarias fueron continuadas por los representantes de la sociedad malagana en el valle geográfico del río Cauca entre 400 AC y 700 DC. Las estructuras funerarias del Grupo 5 del cementerio prehispánico de Coronado en el municipio de Palmira se construyeron para enterrar a individuos con ajuares suntuosos, que de acuerdo con un investigador blanco, Sonia Blanco, corresponde a la categoría de élite y básicamente están representados por líderes, chamanes, sacerdotes, curanderos, consejeros, que tenían a su cargo la coordinación de las actividades rituales propiciatorias de la fertilidad de la sociedad.
Además, atendían a sus enfermos, observaban los cambios climáticos para orientar las actividades económicas y los ciclos vitales. Estos jefes religiosos se destacan en el ajuar por las máscaras ceremoniales, el cuarzo, caracoles marinos y demás objetos de poder. Las tumbas 51 y 47 de esta última fechada en 10 después de Cristo, ¿no? Son un buen ejemplo de estos líderes chamanes. Siguiente. Algo similar ocurrió en el norte de los Andes centrales durante el formativo tardío, donde las élites de los linajes dominantes enterraban a sus muertos en tumbas de pozo con cámara lateral, como lo demuestran las sepulturas suntuosas de la fase Cunturhuasi en Cajamarca, Perú, ubicada cronológicamente entre 800 y 500 AC. De acuerdo con el investigador japonés Onuki, los ajuares funerarios con los que enterraban a las personas importantes en dicho sitio incluían coronas, aretes y narigueras elaboradas en oro. Ustedes pueden ver en la figura. No obstante, la mayor variabilidad en las formas y diseño de las tumbas de tiro con cámara lateral se han presentado en el suroccidente de Colombia durante el periodo tardío, entre 500 y 1500 después de Cristo, es decir, en el transcurso de los 1000 años precedentes a la invasión española. Es tal su proliferación que podríamos hablar de una real tradición de tumbas de tiro con cámara lateral, compartida por una gran variedad de sociedades jerarquizadas que se encontraban en diversos niveles de desarrollo cacical. Entre ellas, debemos mencionar principalmente tres expresiones culturales del periodo tardío 1, 500, 1300 después de Cristo. Son las sociedades Imbaya tardío 1, que existieron en el curso bajo y medio del río Cauca, la sociedad Sonso de la región Calima en la cordillera occidental y la sociedad Tierra Adentro del Alto Cauca. El entierro secundario de las élites y sus familias en urnas de cerámica depositadas en las cámaras y nichos de las tumbas de pozo con cámara lateral fue una costumbre funeraria que se extendió desde el curso bajo del río Magdalena al norte de Colombia hasta la región de Tierra Adentro en el sur, entre 600 y 1300 después de Cristo. Siguiente. El caso más excepcional del norte de Sudamérica es el de la necrópolis de Tierra Adentro, en el curso alto del río Cauca, donde estas estructuras funerarias que simbolizaban las viviendas de los muertos fueron construidas entre 600 y 1100 después de Cristo. Presentan un pozo con varias escalinatas, cámaras mortuorias suntuosas con 2 y 3 columnas talladas, varios nichos y pintura mural con diseños geométricos y antropomorfos pintados con colores rojo, negro, amarillo y blanco. Hacia finales del periodo tardío, en el siglo XIII, los líderes de otras sociedades cacicales como la Quimbaya tardío I fueron enterrados tanto en el suelo de las cámaras en la región del eje cafetero como en urnas funerarias en cerámica, por ejemplo, en la región del Magdalena Medio. Y finalmente, debemos mencionar que durante el periodo tardío 2, o sea, 1300, 1550 después de Cristo, se continuó con la construcción de las tumbas de pozo con cámara lateral. Siguiente. Estas estructuras fúnebres fueron utilizadas, entre otras, por las sociedades cacicales tardías Quimbaya tardío 2, Sonso 2 y Quebrada Seca. La entrada a las cámaras de algunas tumbas de la sociedad Sonso estaban tapadas con lajas o con puertas de madera. Asimismo, los representantes de la sociedad Quebrada Seca construyeron tumbas de tiro con cámaras similares en su forma a los bohíos donde habitaban en la vida cotidiana los individuos, simbolizando seguramente la vivienda de los muertos, tal como lo hicieron los representantes de la sociedad prehispánica de Tierra Adentro. De tal forma, las evidencias arqueológicas disponibles hasta ahora sugieren que tanto en los Andes centrales como en los Andes septentrionales, la práctica de enterrar a personas de diversos estratos sociales en tumbas de tiro con cámara lateral se remonta al formativo temprano, cuando surgen las primeras sociedades jerárquico-cacicales y se continúa con diferentes variantes estructurales durante unos 3000 años hasta el momento de la conquista española en la primera mitad del siglo XVI. La siguiente, por favor. Sí, esa es. No, no, perdón, la 8, devuélvete, por favor. Las tumbas, no, la siguiente y la siguiente.
Ahora va a hablar sobre las tumbas de Tiro y Bóveda del occidente de México. En lo que respecta al occidente de México, este tipo de arquitectura funeraria también se ha identificado desde el formativo temprano, asociado igualmente con el entierro de individuos de diversos estratos en sociedades jerarquizadas de tipo clasical. Por ejemplo, entre 1300 y 1100 a.C., los habitantes del sitio de Lopeño, en Michoacán, una de las primeras aldeas agrícolas del occidente mesoamericano, enterraron a los muertos en una variante de las tumbas de Tiro excavadas en el Tepetate, son las toas volcánicas, conocidas como tumbas de escalera y bóveda. Tumbas con una estructura similar e igual contemporaneidad han sido estudiadas igualmente en los estados de Jalisco, sitio El Pantano, y Colima, la tradición funeraria capacha. En varias de estas tumbas de Tiro y cámara lateral excavadas en estas tres regiones se han encontrado ajuares funerarios suntuosos compuestos entre otros por cerámicas que presentan pintura negativa como decoración principal. De especial interés para nuestro análisis son tres tumbas de este importante sitio arqueológico que presentaron una estructura similar. En primer lugar, la tumba 3, que tenía un tiro cuadrado con 4 escalones y una cámara mortuoria rectangular, cuya puerta de entrada estaba sellada con piedras. Por su parte, la tumba 5 presentó 6 escalones, mientras que en la tumba 7, la más importante del conjunto, fechada en 1214 a.C., el ajuar funerario colocado en la cámara incluyó 252 objetos materiales especialmente cerámicos. La estructura arquitectónica compleja de estas construcciones funerarias incluye un diseño conformado según por el investigador, eh, según por Oliveros, además de una escalera, un pasillo, antecámara y un vestíbulo central con una banqueta a cada lado. Al interior de la cámara funeraria también se tallaron arcos, bóvedas y nichos, igualmente ahuecados dentro de esa materia plástica seleccionada desde el inicio del proyecto de tumbas. Siguiente. Este tipo de arquitectura de la muerte, compleja por su forma, característica de jerarquizadas, se continúa elaborando en el occidente de México hasta el 400 después de Cristo, como lo demuestra la tumba de Huitzilapa en el municipio de Magdalena, Jalisco, que presentó un pozo y dos cámaras, una frente a la otra, donde se realizaron entierros colectivos, posiblemente familiares. Entre los individuos enterrados se destacaba un hombre mayor de unos 45 o 50 años, posiblemente el jefe del linaje, a quien se le colocó un ajuar funerario suntuoso conformado por adornos y ofrendas más elaboradas que las de otros individuos, entre las cuales sobresalen caracoles marinos, bienes de élite que sugieren la gran importancia social que tuvo este individuo en vida entre la comunidad. Otra estructura funeraria excepcional es la tumba del Arenal, excavada en Etzatlán, Jalisco, que tenía un pozo y tres cámaras intercomunicadas según Noguera. Como ya lo describimos, este tipo de estructuras consideradas simbólicamente como las casas de los muertos, también se presentó en las sociedades Tierra Adentro y Quebrada Seca del suroccidente de Colombia durante el período tardío, entre 500 y 1500 después de Cristo. Y bien, el segundo tema del cual yo quiero hablar es el tema de la chacana y su iconografía panamericana. La chacana o cruz, o zacana o cruz cuadrada andina con bordes escalonados es la representación de la constelación del sur o cruz del sur y es considerada como el símbolo de la cosmovisión andina por excelencia, representación del universo y con su concepción según Milla Villegas. Un análisis polisémico de esta unidad temática andina podría indicar, por ejemplo, en el plano de lo ideal, los tres mundos de la cosmovisión andina, antes de la vida y después de la vida, o también los tres animales andinos de poder característicos de los tres mundos. El cóndor como el ave más poderosa del mundo de arriba, del Anán Pacha, hecho, los felinos como el puma, que representan al mundo del medio, el Kai Pacha, y finalmente la serpiente como fiel exponente de los animales de poder del mundo de abajo o inframundo, el Ucupacha. Por su parte, en el plano de lo real, es decir, del mundo donde se vive, la chacana representa tanto los tres valores humanos fundamentales, trabajar bien, aprender de todo y respetar y querer a todos, como tres sistemas de trabajo, el AINI, que significa dar para recibir, una economía solidaria, la minga,
que es operar entre varios por el bien común, y la mita, que significa dar su saber a la comunidad. Siguiente. La evidencia arqueológica más antigua de esta representación simbólica fue encontrada en los Andes centrales, en el templo principal del centro ceremonial de Huacaventarrón, en el valle de Lambayeque, en el norte del Perú, cuyas fechas oscilan entre 2000 y 1700 a.C., donde una de las salas presentó una planta cruciforme semejante a la mitad de una chacana. Según Ignacio Alba Meneses, quien excavó el sitio, el fondo de esta cámara funcionó como lugar para un fogón ceremonial. Siguiente. La chacana también Perdón, aparece. Carlos, ¿Sí? perdón que te interrumpa. ¿Sí? Algunos compañeros nos dicen que su audio no es lo suficientemente bueno. ¿Será posible que te pegues el micrófono o que puedas hablar más fuerte, por Sí, favor? pues, vamos a ver. Muchísimas ¿Sí? gracias, perdón, ¿eh? Ahora, ¿cómo me están oyendo ahora? ¿Se ¿Cómo me escucha? oyen? ¿Se escucha bien o no? Sí, Sí, se mejor. escucha. Bueno, entonces estábamos, la chacana también aparece representada en el templo principal de Chavín de Huántar, de la cultura Chavín, que existió entre 1200 y 200 AC. Así, por ejemplo, en una de las caras del famoso obelisco Tello, fue tallada dicha imagen escalonada con un círculo en el centro acompañada de personajes míticos con apariencia antropomorfa. Asimismo, una variación de esta imagen está presente en el lanzón monolítico, donde la composición la conforman un doble círculo concéntrico y los escalones en la parte superior, inferior y laterales forman una cruz. Cruces cuadradas y simples también fueron grabadas en una viga ornamental del Templo Nuevo. Siguiente. Este sistema iconográfico también es evidente en elementos de la cultura material de varias sociedades estatales tardías del Perú y Bolivia. Tal es el caso de coronas de oro que utilizaban los jefes de la sociedad Lambayeque, 900-1470 después de Cristo, así como de botellones antropomorfos de cerámica y estructuras monumentales de adobe en la ciudad de Chanchán, la capital del reino Chimor, la cultura chimú, que existió entre 900 y 1470 después de Cristo. Siguiente. De igual manera, la iconografía de la chacana fue utilizada de una manera reiterativa en la decoración de los textiles de la sociedad nazca del sur del Perú, que existió entre 200 y 700 después de Cristo. Siguiente. También debemos resaltar la gran importancia que tuvo la chacana en las estructuras ideológicas y de poder político de las sociedades estatales de Tiwanaku en Bolivia e Inca del Perú. Por ejemplo, en la pirámide truncada de Acapana, que constituye el edificio central del conjunto arquitectónico de Tiwanaku, la chacana aparece como elemento central estructurador de la construcción monumental y se presenta tanto en la forma general del edificio como en el centro de la plataforma. Siguiente. De igual manera, en Pumapunku, que forma parte del complejo monumental de Tiwanaku, estas imágenes se esculpían frecuentemente en tableros de piedra que posiblemente formaban parte de templos. Siguiente. Por su parte, en la sociedad inca, este sistema iconográfico no solo estructuraba el Tahuantinsuyo, que era el imperio de los cuatro suyos caminos, y el Capac Ñam, o el camino inca, sino que también la chacana fue representada en textiles y maquetas de cerámica. Siguiente. En cuanto a la chacana y los artes meridionales, los Andes meridionales, debemos decir que es importante resaltar que la chacana también fue compartida por varias sociedades prehispánicas que fueron sometidas por la colonización inca y entraron a formar parte del Collasuyo, o sea, la parte meridional del imperio inca durante el periodo tardío. De especial interés son los diseños geométricos de chacanas presentes en la seccional cerámica de la cultura Santa María de los pueblos diaguitas que existió entre 1200 y 1470 después de Cristo. Por el contexto mortuorio en que aparecen, son particularmente significativos los diseños antropomorfos, zoomorfos y geométricos representados en urnas funerarias donde eran enterrados individuos que pertenecían a las élites del poder, especialmente chamanes. Así, chacanas aparecen en el pecho de individuos importantes en la escala social y también en el interior de aves pintadas que forman parte de unidades
y narrativas temáticas con un alto grado de complejidad. Siguiente. La influencia de las culturas prehispánicas de los Andes centrales también se puede distinguir en el arte cerámico de dos sociedades cacicales que compartieron el territorio costero y andino de los actuales estados nacionales de Ecuador y Colombia. Como podemos observar en la figura 18, este icono aparece representado en las paredes de las casas rituales de los chamanes de la cultura tumaco-tolita que existió entre 600 AC a 600 DC. Siguiente. De igual manera, una variante de la chacana, que es la estrella de 8 puntas, denominada el Sol de los Pastos, constituye el motivo central que estructura el diseño del interior de los platos de la cultura tusa cuasmal que existió entre 1250 y 1550 después de Cristo y que pertenecía a los cacicazgos de los Pastos que encontró el conquistador Sebastián de Belalcázar en el sur de Colombia y el norte del Ecuador en la primera mitad del siglo XVI. En sus recientes investigaciones sobre el tema, Ceballos considera que esta estrella puede asociarse con la concepción del espacio y el tiempo, debido a que en su forma geométrica se encuentran sintetizados los movimientos solares y terrestres en los solsticios y equinoccios. Siguiente. La chacana en el occidente de México. La chacana como elemento simbólico de primer orden también fue utilizada por varias sociedades cacicales y estatales del occidente de México. El caso más conocido es el de la cerámica ritual de la sociedad Chupícuaro de Guanajuato, entre 600 y 100 antes de Cristo, donde este icono es un elemento decorativo fundamental que aparece de una forma recurrente en cuencos con representaciones antropomorfas, en figuras humanas paradas o sedentes, usualmente mujeres. La chacana es el elemento central de la pintura corporal que aparece en la cara y todo el cuerpo anterior y posterior. Asimismo, forma parte de la decoración central en máscaras rituales que eran colocadas seguramente en el rostro de los individuos de las élites del poder, enterrados en tumbas complejas de tiro y cámara. En esta sociedad, el icono de la chacana suramericana es considerado por Cárdenas como el símbolo de Chupícuaro, que en su concepto y otros corresponde al trazo geométrico en forma de cruz que suele colocarse alrededor de los ojos cubriendo todo el rostro. Estas figuras mayores suelen presentar secciones con diseños al negativo a la altura de la cadera, brazos y en parte de las piernas. Siguiente. E igualmente es especialmente significativo que el símbolo de la chacana aparezca también en los valles centrales de Oaxaca, en la ciudad zapoteca de Mitla, 905-1521 después de Cristo, donde es un elemento decorativo fundamental de su estructura, de su arquitectura monumental, que se presenta tanto en los muros del Palacio de las Columnas como en los paneles interiores de las tumbas reales cruciformes. En estas últimas estructuras funerarias monumentales con planta en forma de cruz, la chacana está representada en paneles frente a otros tableros decorados con grecas escalonadas que aún conservan pintura blanca y roja. Como ya notamos, ambos símbolos, tanto la chacana como las grecas escalonadas, son sistemas iconográficos fundamentales de la cosmovisión andina que aparecen hacia el 2000 a.C. en Huacaventarrón y en Chavín hacia 1200-200 a.C. Conclusiones. En esta exposición he presentado datos arqueológicos recientes sobre los dos fenómenos culturales importantes de las sociedades prehispánicas de Sudamérica y el occidente de México: la tradición de tumbas de Tilcámara y la chacana como elemento iconográfico integrador de primer orden. En relación con el primer tema, se ha sugerido que los contextos funerarios son ideales para el estudio de las interacciones culturales y la ideología, ya que muestran parte de los rituales asociados con la muerte y el culto a los ancestros practicados por las sociedades antiguas. Y además de que es probable que en el caso de la tradición de tumba de tiro estemos ante la presencia de una especie de simbolismo panamericano compartido por culturas prehispánicas con diversos niveles de estructuración social, tanto del occidente de México como del norte y centro de Sudamérica, Alta Amazonía y Andes, desde estructuras sociales jerárquico-cacicales hasta sociedades estatales. En las tres regiones americanas estudiadas, este tipo de estructura funeraria presenta una gran variedad de formas, con pozos o tiros hasta de 25 metros de profundidad,
y entre 1 y 5 cámaras laterales, varias de ellas intercomunicadas. Su simbología nos remite a la matriz materna, donde el tiro es la vagina y la cámara el útero. Indudablemente se trata de una estructura arquitectónica construida para que los muertos regresen al origen, fenómeno sociocultural que trasciende lo biológico, es decir, la casa de los muertos. Es posible que las estructuras geométricas más complejas, donde en algunos casos sus cámaras tienen formas de casa, como el Arenal en México y las tumbas Quebrada Seca en Colombia, y en otros presentan columnas y diseños antropomorfos y geométricos pintados en las paredes con una gama polícroma como los hipogeos de Tierra Adentro en Colombia, hayan sido la moral final de los líderes de las sociedades jerarquizadas de tipo clasical que existieron durante unos 2000 años en el caso del occidente de México y 3000 años en el caso del norte de Sudamérica. En cuanto al segundo tema, la evidencia iconográfica de la chacana que se manifiesta en estructuras monumentales de adobe y piedra y también en los materiales líticos y cerámicos de los Andes centrales, Andes meridionales, Andes septentrionales y el occidente de México, sugiere que los grupos que produjeron y consumieron estos objetos materiales e ideología podrían haber estado familiarizados e integrados a un sistema simbólico panamericano con configuraciones regionales específicas durante diferentes periodos de su historia. Estos datos recientes apoyan la hipótesis sugerida por arqueólogos norteamericanos, mexicanos y suramericanos desde hace ya 70 años, de que las interacciones culturales prehispánicas que se manifiestan en la cultura material de los pueblos del occidente de México y Sudamérica fueron habituales durante diferentes periodos de su historia. Y también de que es posible que ambas regiones hayan compartido una cosmovisión panamericana similar, a pesar de la especificidad de sus desarrollos socioculturales. Considero que ha llegado el momento de materializar la realización de estudios interdisciplinarios sistemáticos de estas manifestaciones socioculturales a un nivel macrorregional, implementando programas y proyectos de investigación que involucren equipos de investigadores de las ciencias sociales y humanas, arqueólogos, antropólogos, bioantropólogos, historiadores e historiadores del arte, tanto de México como de Sudamérica, ya que en momentos en los cuales la integración de nuestros países latinoamericanos se encuentra en una encrucijada, tenemos mucho que aprender de la interacción y cooperación en la que se involucraron los pueblos antiguos de América miles de años antes de la invasión europea. Bien, esto es todo lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a abrir la sesión de intervenciones con María Antonieta Moguel. Debajo de las pantallas hay 3 puntitos donde pueden hacer una reacción y vamos a ir dando la palabra conforme también se vayan anotando en el chat si es que desean hacer una intervención. Empezamos con María Antonieta Moguel y después Mauricio Ruiz, por favor. María Antonieta. María Antonieta tiene el micrófono desactivado y no hay video. ¿Nos escuchas, María Antonieta? Bueno, quizá mientras activa su micrófono, Mauricio. Mauricio, ¿nos escuchas? Tienes desactivado tu micrófono. No, gracias, perdón, es que me equivoqué. Ah, ok. María Antonieta, no sé si nos escucha. ¿Alguien más desea tomar la palabra para hacer algún comentario o una intervención a la presentación de Carlos Rodríguez? Yo quisiera, Rosa Reina. Ah, Okay, listo. Rosa. Rosa, tienes desactivado tu micrófono. Tienes la palabra, pero activa por favor tu micrófono. Bueno, muy interesante la plática del doctor, y aunque Guerrero está considerado ahora ya fuera del occidente, del área cultural occidente de México,
sí está en el occidente de México. Mm. Ahí no tenemos hasta el momento tumbas de tiro. Hay tumbas muy complejas, pero de otro tipo. Sin embargo, yo quisiera, doctor, enseñarle esta portada de un libro con una cerámica verdaderamente impresionante que no se parece a nada de lo que conocemos en Guerrero y creo que en ningún otro lado. A ver si se logra ver, sobre todo con el motivo este de la chacana. No sé si lo están viendo. No se ve muy bien. Córrelo un poquito, por favor. A Hacia ver tu cara, ahí. córrelo hacia tu cara, hacia tu cara. Bueno, esta Sí, sí, es la sí, cerámica sí, que encontró Toño Porcayo sí. cerca de, entre digamos, Chilpancingo y Tixtla. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero. Ujú. Pero quiero en especial que vean esta vasija que Ajá, sí, tiene sí, ahí el se ve la soporte chacana, con sí, la perfecto, chacana perfecto, y sí. que cuando la restauraron, porque todas estas se encontraron rotas de manera ceremonial, contenían flores de diferentes Mm. especies, clases, pero esta vasija, cuando la restauraron, yo le dije al restaurador, oye, pero pon la derecha, y me dice, pero es que así está, Claro. parece como un resplandor o algo así, ¿no? Una pantalla chueca. Rosita, muévela al centro porque no se ve. A Sí, ver, Hacia hacia, tu... hacia tu cara, eso, ahí, perfecto, ahí Ahí está muy está, bien. ahí sí. Sí, ahí sí la mira, pueden Más ver. sí, a la sí, derecha. sí, sí, perfecto. ¿Puedo ¿Sí? hacerte un comentario, Rosa María? Sí, por supuesto, adelante, Carlos. Pues en primer lugar la chacana que, pues, estas reflexiones son con base en un proyecto de investigación que llevamos ya hace bastantes años trabajando. Eh, em, en primer lugar, la chacana para mí siempre fue muy interesante el que un elemento iconográfico tan fundamental de la cosmovisión andina suramericana existiera solamente en el occidente de México, porque lo que yo tengo Ujú. entendido es que es característico del occidente de México. Yo cuando vi, por ejemplo, esa cerámica Chupícuaro, yo caí, pues, yo me enloquecí porque es una cosa, Embelesado. sí, es una cosa maravillosa. Además, la decoración, la textura, todo eso, en mi concepto, eso tira mucho más a Sudamérica y sobre todo hacia Colombia y el Ecuador. Ahora, lo de la chacana me parece muy interesante. Yo te agradecería que de bien me dieras después, que me dieras una fotico y una referencia bibliográfica, porque yo en la presentación que estoy actualmente haciendo, pues como vamos a hacer una publicación, me gustaría meter ese dato de Guerrero, porque Con no todo lo gusto, conocía. mira, Sí, tengo muy buenas fotos de esta cerámica que está fechada en 600 antes de Cristo. 600. Y el autor es Antonio Porcayo Michelin, un compañero que hizo un salvamento de una línea de conducción eléctrica entre Chilpancingo y Tixtla, y realmente son vasijas y braseros que no han aparecido en otro lado de Guerrero y tampoco que yo conozcan en otra parte de Mesoamérica hasta el momento. Ya. Mira, ¿Eh? viendo la foto que tú nos mostraste, hay una serie de vasijas que tienen unas bases que le llamamos en Sudamérica troncónicas, o sea, unas bases que cubren prácticamente más de la forma, de la parte superior de la vasija. Ese tipo de bases troncónicas son muy características del suroccidente colombiano. Hay una cultura que se llama Quebrada Seca, que existió entre 700 y 1550 después de Cristo, y Ah, que prácticamente todas las vasijas, yo diría que la mayoría de las vasijas están montadas sobre eh, esas bases de tipo troncónico. muy Es lo que bien, tú dices, que no son muy comunes ahí en el occidente de México, sino en esa región, digamos, de Guerrero. así es. Yo cuando él, Entonces, sí, sigue, por favor, sí, María. perdón, le voy a escribir a Toño Porcayo para Sí, pedirle su autorización que me permita mandarte, porque te digo, tengo fotos de cada una de las piezas. mm. Con todo gusto, si me autoriza, te las mando enseguida. ¿Eh? Mira que esa representación de donde está la chacana con la figura en la parte, digamos, como en el hombro,
como en el hombro del individuo. Eso es muy característico de la cultura Santa María de Argentina, ¿no? Ujú, Donde de las urnas que yo mostré en la presentación, ahí en esas urnas así tú es. puedes ver que aparece la chacana al lado del hombre, digamos, en cierta medida muy simbólico, porque es la simbología, digamos, de la cosmovisión realmente de los individuos andinos. Muy bien. Pues Muy muchas interesante. Muchas gracias, gracias, Rosa María. Chévere ese dato. ¿verdad? Claro. Muy bien. Verónica Chirinos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Sí. Mucho gusto por la ponencia, de verdad, está interesante las dos, digamos, observaciones de estos dos elementos en el continente. Particularmente quería puntualizar en una de las presencias de estas tumbas de pozo que están también en la costa central, que van a ser también costa sur de lo que es los Andes centrales, en Paracas. Ajá. Es lo que se conoce comúnmente como Paracas, el cementerio de Paracas en Cavernas, Sí, que sí, registra así correcto. Julio Cetello, ¿no? Sí, Cuando hace ujú, sus excavaciones en esta zona. Y justo hace esta diferenciación entre Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas por el ujú, tipo de, ¿no? de de construcciones funerarias. emplazamiento de las tumbas. Ujú, Y particularmente son dos sistemas de tumbas que, si bien son diferentes en cuanto a su construcción, son en muchas veces presentan estilos o más bien como objetos bastante contemporáneos. Estamos hablando de formativo medio, ujú. más o menos. No sé si No es te como que, estamos oyendo. perdón, uy, ¿se escucha o no se escucha? Sí, yo Sí, sí, escucho, te sí. escuchamos. Ujú, te Ok. escuchamos. Entonces eso como para incluirlo en este mapeo, ¿no? De la presencia de las tumbas de pozo también en esta parte costera, que es justo, se piensa que es como una tradición de montaña, ¿no? Sí. De una tradición funeraria más como de montaña, y es muy particular verla también, este, al menos en la costa sur, ¿no? Si bien también está presente en la costa norte, pues, es como para tenerlo ahí en cuenta en el mapeo. Sí, Verónica, yo quisiera acotar una cosa, miren, yo creo que el siglo XXI es el siglo de la arqueología de la Amazonía. Nosotros siempre en Sudamérica, toda la arqueología suramericana ha girado en torno lo andino, o sea, la cordillera de los Andes y a la costa pacífica. Y la Amazonía se ha dejado muy de lado, además porque ha sido muy difícil por las condiciones de excavación y todo. Pero recientemente los colegas ecuatorianos, Valdés, por ejemplo, ha estado hace mucho tiempo trabajando en la Amazonía y está encontrando cosas muy interesantes. Los datos que les di de la primera tumba de pozo con cámara tan temprana son de Valdés en sus investigaciones. Yo creo que la Amazonía nos va a dar mucha información muy importante para poder entender todos esos procesos sociales que hemos estudiado en la región andina y también en la costa. Yo diría que la Amazonía es la arqueología del siglo XXI en Sudamérica se va a hacer indudablemente en la Amazonía. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Desafortunadamente, Concepción Cruz no tiene activado su audio, pero manda una pregunta que leo a la letra para que puedas responder, Carlos. Me queda la duda sobre la referencia que hace el doctor Carlos sobre la cultura capacha en Colima en relación con la tradición tumbas de tiro. ¿Podría ampliar un poco más la información? Espérate un momentico, yo tengo la referencia aquí. Bueno, lo de Capacha nosotros lo publicamos, hay un artículo de Olay en la revista del International Journal of South American Archaeology que ustedes pueden consultar por poner en las redes, además descargar los artículos porque es de Open Access. Y precisamente basado en las investigaciones de ella y también en investigaciones, en información que María Antonieta, por ejemplo, nos ha suministrado, también yo hago ese tipo de referencia. Sin embargo, si la colega tiene información que nos pueda, digamos, ampliar o servir más para lo que estamos construyendo, con mucho gusto. Soy todo oídos. ¿Alguien más?
Aquí están, pero busco lo del occidente. No, de las tumbas, perdón un momentico. Perdón que intervenga, Sí, desconozco el trabajo de Ángeles Olay, sí, pero lo que excavó la doctora Kelly con sí, material capacha no había tumbas de tiro. sí, espérate, verás de dónde saqué yo una. ¿Sí se me escuchó? Sí, sí, claro, sí, correcto. Ah, entonces, lo que encontró la doctora Kelly eran sencillamente ahuecamientos en el subsuelo donde estaban colocados Mm. los entierros y sus ofrendas. Sí, me parece muy interesante. Voy a revisar de dónde tomé esa información, muchas gracias, pero Sí, creo que eso fue lo que pasó. Hay que yo, revisar y, si es en y el bueno, otra artículo. cosa también que se ha visto en tiempos más recientes, que aquella primera fecha que dio de 1400 antes de Cristo para el material capacha no es tan antigua, ¿eh? Sí, sí, es Es verdad. bastante más hacia nosotros, posiblemente alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿Puedo hablar también? Sí, doctora Ers. Solamente también para Chupícuaro, yo creo que hay que precisar, tengo entendido que no son tumbas de tiro. Correcto. Sí, hay que precisar. Son tumbas ¿y qué tipo de tumbas son? Luego le puedo mandar la ficha sobre Chupícuaro que le puede Bueno, servir. Son le siempre agradecería, sí, correcto. entierros, directos, no son tumbas. ¿Puedo hacer un comentario? Ah, bravo. Bueno, sobre las tumbas de tiro, un ¿Quién gusto más tiene una intervención? saludarlos. Ah, Y bueno, sí, en efecto, las tumbas capacha son tumbas de fosa, tumbas sencillas en el suelo. La doctora Kelly no encuentra, pero tenemos la tumba de tiro de Lopeño, de No, sí, la casi cual sí. 1500, y esa sí es una tumba de tiro con escalinatas, que también las hay en Colima, que yo las conozco de saqueo. Pero sí, en efecto, no hay tumbas de tiro, pero ya hay una tradición, pues, de los primeros alfareros y agricultores. Entonces, ahí hay todo un tema, porque de la tumba de Lopeño de sobre 1400, 1500, a las primeras tumbas de tiro, hay más de 1000 años. Hay Claro. realmente un hueco espeluznante que asusta porque no tenemos mayor información. Eh, Básicamente esa cuestión. Y en cuanto a lo de la doctora Kelly y Monjo, y también tiene muy bien ilustrados la cultura tumba de tiro, no más que insisten en el arco que hay desde Colima a Jalisco, el arco, pero resulta que la cultura tumbas de tiro está en la costa y todo, nomás no hay tumbas de tiro, que es un rasgo de la cultura, pero que no la define por sí sola. Entonces, comparten todos los demás rasgos con sus características regionales cada rama, pero la están compartiendo. Entonces, está la cultura de tumbas de tiro, hay mucho por hacer porque hay la secuencia cultural, tenemos unos huecos enormes, pero sí, está todo esto muy interesante y no hay que olvidarnos pues de la tumba de Lopeño, de la tumba de Lopeño y todo ese hueconón que viene hasta ese momento. Gracias. Mira, lo que yo he visto, por ejemplo, analizando estas tumbas es que existe una tendencia a generalizar todas las tumbas y colocarle tumbas de tiro, y realmente eso no es así. O sea, incluso en México y en Sudamérica también existe una gran variedad, o sea, hay que hacer una tipología de ese tipo de tumbas, porque no todas son iguales. O sea, nosotros le llamamos aquí, por ejemplo, tumbas de pozo, que es el tiro en México, y el pozo con una cámara lateral. Así le llamamos en Sudamérica, tumbas de pozo con cámara lateral. Pero incluso dentro de esa tipología de tumbas de pozo con cámara lateral hay una gran cantidad de variantes. En las cámaras, que son 3, que son 4, en la entrada a la cámara donde hay escalones, hay varios escalones o no hay escalones y una especie de nicho al frente de la cámara para preparar un poco el cadáver y luego enterrarlo. Es decir, lo que yo quiero decir es que hay que empezar a hilar más finito
O sea, en el sentido de que hay que ver realmente qué aspectos de estas tumbas corresponden a qué cronología. Y yo estoy contigo totalmente de acuerdo, José Carlos, en que la cronología hay que trabajarla mucho todavía de estas expresiones, digamos, fúnebres. Nosotros en el caso colombiano, por ejemplo, tenemos muy pocas fechas para este tipo de estructuras. Por ejemplo, la necrópolis de Tierra Adentro en el Alto Cauca colombiano, esa necrópolis tan importante no tiene más de 2, 3 fechas de radiocarbono. Ese ha sido un problema, digamos, también de metodología, de teoría y metodología y de investigación de los arqueólogos suramericanos. Los arqueólogos suramericanos, por esa concepción de que se han formado mucho en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde la arqueología se forma en los departamentos de antropología, a ellos el aspecto histórico, la historicidad, el dato cronológico no le ponen mucho cuidado. Cuando lo sabemos perfectamente de que las sociedades humanas es posible entenderlas solamente a través del tiempo y del espacio. O sea, el aspecto cronológico es fundamental. Ustedes lo tienen mejor, bueno, ni tan mejor tampoco. En el occidente de México no es que haya, digamos, un desborde de fechas de radiocarbono para las tumbas de pozo con cámara lateral. Pero yo creo que ese sí es un tema muy interesante que hay que tratar y que hay que hablar con los colegas que hacen arqueología preventiva, que tienen recursos para que tengan en cuenta que la parte cronológica es muy importante en sus estudios. El otro comentario, que sí, en efecto, Rosa, las tumbas la fecha de Isabel Kelly de 1500, Monjo pues ha encontrado secuencias y una cantidad de fechas, también no nomás han sido de carbono, sino hidratación, obsidiana y otras cosas, y como 1200 sellos, y traen esa polémica, ¿verdad? Pero realmente es muy temprano para el occidente de México, estar hablando de 1200. Bueno, es muy temprano, no tanto para Sudamérica, pero que claro, es muy temprano todavía, pero México es muy temprano, no más ese comentario quería hacer. Sí, está muy bien. Que ahí estamos con lo de Capacha. Bueno, sí, yo lo digo, lo de Capacha, no tengo aquí la cita de dónde lo saqué, pero yo me acuerdo muy bien que lo que tú decías de que hay mucha información de los huaqueros, que le llamamos aquí en Sudamérica huaqueros, o sea, los que destruyen las tumbas. Yo estoy hablando con Olay porque yo estuve allá en México, en el museo allá, y estuvimos visitando pues varias cosas, pero hubo comentarios de ese tipo. O sea, de que no tenemos, por ejemplo, los arqueólogos, que somos los que siempre llegamos tarde a todo, como la policía, ¿sí? Los arqueólogos cuando llegamos ya han destruido los sitios. Entonces, pero si tomamos en cuenta toda esa, digamos, esa narrativa de los huaqueros, esa información de los huaqueros, y lo tomamos con pinzas de disección, digamos, lo colocamos en una mesa y empezamos a sacar cosas, hay mucha información que nos puede servir lógicamente para los arqueólogos. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Colombia, donde la tradición de huaquería en el suroccidente es muy fuerte, pero hay información que debemos salvar y que es importante tener en cuenta. Bien, muchas gracias, ¿tenemos Carlos. más ¿Alguien más preguntas? tiene otra intervención? Bueno, un último comentario, sí. Pues por la chacana que es tan importante, ¿verdad? Como símbolo iconográfico en Sudamérica y también acá en Mesoamérica. Como habíamos comentado el año pasado, hace 2 años ya, qué barbaridad, algunos de los edificios mayas piramidales tienen planta de chacana, una planta arquitectónica, especialmente en Huachactún. Se ve muy claro porque hay estructuras bajas, pero indiscutiblemente la chacana pues es un ícono sudamericano, sencillamente por representar hipotéticamente a la estrella del sur, que yo creo que es algo muy importante y no más allá de la línea del Ecuador. Y acá pues tenemos otros símbolos, que ahí está Polaris, me acordé por esa estrella que aparecía, que bueno, parece una estrella central, y tenemos que encontrar los símbolos iconográficos que se repiten sistemáticamente. Pero sí me acordé de lo que comentaban pues allá sobre la chacana,
que también parece que es la estrella del sur, lo cual pues me parece algo muy, muy bello y muy representativo. Es todo, gracias. Yo quisiera hacer un comentario también respecto a lo que dices de la chacana. Es que durante muchas décadas los arqueólogos mesoamericanos y suramericanos hemos estado inmersos en nuestros huecos, en nuestros propios huecos, en nuestras propias parcelas de la Edad Media, ¿no? Pensando que lo nuestro es único de todo el mundo, que eso no existió en otra parte. Esas interacciones continentales, pues a lo mejor hubo o no, pero lo que realmente está demostrando la arqueología actual, las nuevas investigaciones, es que ese tema debemos tratarlo con mucha seriedad. Es decir, es necesario empezar, lo que yo digo al final, a incentivar todo este tipo de conversaciones, de seminarios, intercambios entre los colegas, porque hay mucha información que es muy importante de Sudamérica para ustedes como de Mesoamérica para nosotros. O sea, lo que yo he tratado de hacer en la presentación es más hacer una invitación, digámoslo, a que este tipo de temas se traten, digamos, con más seriedad, porque muchas de estas cosas se dicen, no, sí, puede haber navegación o no, pero eso no. Sí. Pero siempre surge la pregunta, ¿por qué en el occidente de México? El occidente de México es una cosa muy especial en la arqueología mesoamericana. O sea, ¿por qué el occidente de México tiene una serie de rasgos parecidos a Sudamérica? ¿De dónde viene eso? Yo hablaba, por ejemplo, con varios colegas del Museo Nacional de Antropología e Historia, de que este tipo de cosas no solamente podría haberse dado a través del Pacífico, sino lógicamente del Atlántico. Lógicamente del Atlántico. Miren, Colombia específicamente está en un lugar privilegiado geográficamente. Y la arqueología colombiana se caracteriza porque nosotros tuvimos influencias tanto de Mesoamérica, bueno, de Centroamérica fundamentalmente. Esa familia lingüística chicha, por ejemplo, que surge en Costa Rica, esos pueblos chicha migran por todo el centro, Centroamérica, entran a Panamá y entran a Colombia, al norte y el sur, y fueron los que crearon esas culturas del periodo tardío del 500 a 1300 después de Cristo. Y por otro lado, nosotros tenemos evidencia de los arawak que pasaron de la Amazonía hacia las regiones de la región andina, y del sur también esa influencia, digamos, andina, hecho que se dio a través de la colonización de los incas del actual Ecuador y del Ecuador suroccidente de Colombia. Entonces tenemos una posibilidad única de estudiar una serie de fenómenos tan importantes como, por ejemplo, el nivel de desarrollo sociocultural jerárquico cacical, los cacicazgos. Miren, compañeros, la mata de los cacicazgos está en Sudamérica. Aquí hay cacicazgos de toda clase, de sociedades, quizás todas las que ustedes quieran. Esos son datos muy importantes para poder entender también cómo se estructuraron los cacicazgos, no solamente en el occidente de México, sino en otras regiones también de Mesoamérica. Nosotros no tuvimos sociedades estatales como las que tuvieron ustedes. El norte de Sudamérica, lo que es los Andes septentrionales, lo que es Ecuador, Colombia, Venezuela y toda la parte centroamericana hasta Costa Rica, ustedes saben perfectamente que no existieron sociedades estatales, pero sí existieron una gran diversidad de sociedades jerárquicas de tipo cacical, cuyo estudio es muy importante para entender también otras vías hacia el surgimiento de los primeros estados en América. Bueno, yo finalmente quiero hacerles una invitación muy especial. En primer lugar, quiero decirles que nosotros tenemos ya hace varios años una red que se llama Chacana, por internet, Chacana. Yo les envío, bueno, María y Rocío les pueden dar el dato de la dirección, digamos, electrónica. Es una red que creamos para precisamente este tipo de intercambio entre arqueólogos suramericanos y arqueólogos del occidente de México. Y tenemos una revista que hace más de 10 años, de la cual habló Mari, el International Journal of South American Archaeology. Publica permanentemente artículos sobre toda América. Este año entramos a una edición corrida que se llama No Permanente, donde ya no van a haber números,
sino que en la medida en que llegan los artículos, en 2 meses se hace toda la evaluación y se publica. Ustedes pueden también revisarla en la red y esa está abierta a las publicaciones de los latinoamericanos, de los colegas latinoamericanos y del mundo. Y lo segundo es que a partir del próximo 18 de julio, también Mari les va a compartir esta información, o sea, a partir del próximo sábado, nosotros vamos a empezar vamos a hacer 2 ciclos de conferencias sobre Colombia prehispánica. Vamos a actualizar la información arqueológica de los últimos 20 años en el país. Y el primer ciclo va del 18 de julio al 8 de agosto, los sábados a las 9 de la mañana por YouTube. En el afiche que les va a enviar Mari, a mano izquierda está la información de cómo entrar. Y el segundo ciclo del 19 de septiembre al 10 de octubre. Van a ser 22 conferencias que van a cubrir todas las regiones de Colombia y es una oportunidad única para todos los colegas en el mundo que estén interesados en conocer el estado actual de la arqueología del norte de Sudamérica, especialmente de Colombia. Los invito muy cordialmente. Gracias, Carlos. Nos piden, si por favor puedes repetir los datos de la revista. El International Journal bueno, ustedes se meten a Google y pónganle IJSA, 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 IJSA. Y ahí aparece International Journal of South American Archaeology. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una intervención para el ponente o que quiera abonar respecto a estos temas? Es importante que la presentación que nos hizo hoy Armando pone en la mesa cuál es la importancia de que se vinculen las fuentes a las que nos estamos acercando. En este seminario, como en otras redes de investigación que nutren este seminario, como bien dijo Mari, el seminario de Tlaloc, el seminario de María Retiers sobre arte rupestre, el seminario de arte rupestre en Perú también, son redes que se han favorecido porque hemos buscado la manera de dialogar desde diferentes disciplinas. En este caso nos presenta una parte de este acercamiento hacia lo arqueológico, pero también pone el dedo sobre una de las críticas más grandes que han tenido los estudios comparativos, que son los análisis comparativos de imágenes en específico, desde los estudios de la imagen. Esto da para muchísimo. Ahorita mismo yo creo que todos estamos teniendo nuestras reflexiones hacia nuestros adentros, pero si ahorita mismo, no necesariamente sobre la presentación, pero si alguno de ustedes quisiera intervenir en este respecto sobre las formas de acercarnos a este tipo de documentaciones y fuentes, sobre la pertinencia de hacer preguntas de las interacciones, entonces es un momento creo que propicio para hacerlo ahora. ¿Alguien quiere tomar la palabra? O si no, Mari, si tienes algo más que decir. Por favor, yo quería decirle a Verónica Chirinos, te voy a colocar el email mío ahí y a todos para que nos comuniquemos por el chat, ¿ok? Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que no hay más intervenciones. Mari, ¿quieres hacer algún comentario de cierre? ¿Mari se fue? Mari. No la veo conectada, quizá tuvo problemas con el internet. Bueno, Mari y yo somos quienes coordinamos este seminario. Muchísimas gracias a todos. Esperamos tener noticias pronto de cómo se van dando esta situación del confinamiento, pero vamos a seguir esta modalidad. No va a ser quincenal como las hemos tenido en el instituto cuando nos reunimos presencialmente, pero vamos a tratar de darle continuidad justo con esta modalidad. Ahora que ya tenemos comprobado que nos funciona la red a todos, hicimos unas pruebas. Muchísimas gracias a Jesús Torres, que estuvo al pendiente de Carlos y de todas sus conexiones. Gracias a Antonio Jaramillo, todos sus aparatos para poder grabar y esto. Vamos a hacer una edición de esto que se grabó del seminario para que la presentación de Carlos pueda ser
repasada o vista con mayor soltura con el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a estarles mandando correos a futuro de nuevas sesiones. Quizás sea el doctor Jorge Marcos, que desafortunadamente ahora no pudo estar, pero habrá noticias a futuro. Mil gracias por conectarse. Salud para ustedes y sus familias, serenidad en estos tiempos de tantas complicaciones. Y pues nos estamos viendo. Mil gracias, Carlos. Muchas gracias Bueno, a todos. muy amable. Que tengan buen día. Chao. Un abrazo, Nos Carlos. vemos. Bueno, Gracias. gracias, lo mismo. Chao. Gracias a todos. Felicidades. Mucha salud. Hasta luego a todos.